También se confirmó que Wolverine y Spider-Man 2 costaron más de $300 millones en total, lo cual es una locura. ¿Cuáles son los problemas que están teniendo de seguridad? Lo cual alarma bastante para la gente de Sony. Malditos y malditas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Malditos Nerds, donde vamos a estar hablando en profundidad con el señor Nico Rábago. Buenas, ¿cómo va? Sobre la filtración de Insomniac Games. ¿Qué pasó? Que esto no solamente influye y perjudica a Insomniac, sino también a Sony PlayStation. Es heavy realmente para la industria de los videojuegos. Un 2023 que no solo fue un gran año en cuanto a lanzamientos, sino también para filtraciones. Muchos estudios sufrieron este tipo de ataques, de ciberataques, mejor dicho. Y Insomniac fue muy curioso porque un grupo de hackers avisaron que si no les daban $2 millones para tal fecha, iban a filtrar absolutamente todo y cumplieron. Es la primera vez que cumple, se podría decir, porque que siempre está la amenaza y al final no pasa nada. No sí, bueno. Fueron hackers muy honestos porque cumplieron con su palabra al pie de la letra y hoy se filtró absolutamente todo. Algo que a PlayStation un poco vamos a ser un poco categóricos, pero la verdad es que lo destruye, por lo menos a nivel estratégico, porque al igual que empresas como pueden ser, no sé, Disney en el caso del cine, son empresas que dependen mucho de sus secretos, son empresas que tienen mucha seguridad justamente porque el hype es una parte importante en lo que es la estrategia. Recordemos Insomniac, bueno, un estudio que conocido en su principio porque era Spyro, después tuvo la franquicia de Ratchet & Clank como bandera en la época de la PlayStation 2, pero en los últimos años ha sido dedicado más que nada a desarrollar esta serie de videojuegos basados en los personajes de Marvel, puntualmente en Marvel Spider-Man, Marvel Spider-Man Miles Morales y el reciente nominado a Juego del Año, Marvel Spider-Man 2. Sí, que vemos que la gente de Insomniac no va a tener un lindo fin de año porque tienen que resolver un montón de problemáticas. Como bien decís, se filtró la hoja de ruta de una de las empresas de las cuales Sony depende más. Y Sony hoy en día no tiene juegos, siendo que cancelaron, por ejemplo, The Last of Us, la versión multiplayer. No saben qué van a hacer con los juegos como servicio y dependen mucho de los exclusivos. Dependen muchísimo de los exclusivos y esta hoja de rutas, ahora si querés nos podemos hablar un poquito más puntualmente. Obviamente, si estás viendo ahí, aparte de suscribirte al canal y no querés saber nada de estas filtraciones, podés mutear por un segundo el video. Pero los fanáticos de PlayStation dependían un poco o querían que Marvel Wolverine, este nuevo juego ambientado en el personaje mutante, en el universo de este personaje, saliera el año que viene, fuera la carta de PlayStation, porque es uno de los pocos juegos anunciados. Finalmente, según estas filtraciones, sería 2026 la fecha de lanzamiento de este juego, que se filtró absolutamente todo. No vamos a ponernos a hablar puntualmente del juego porque se filtró la trama, los personajes, los bosses. Toda la información que tenían, porque, a ver, toda filtración tiene un tema que es: puede que se cumpla como no, porque son hojas de ruta, son tiempos estimados. No quiere decir que iba a salir en 2026, tal vez salía mucho después, milagrosamente antes no lo creo. Pero si ya se filtró toda la información que contiene el juego en sí, es mucho más difícil que si solamente es la fecha. Es mucho más difícil que si solamente es la fecha, y aparte que también para mí hay algo acá que veremos cómo se desarrolla en los próximos años, pero según esta hoja de ruta nos enteramos que Insomniac desarrollaría una trilogía de juegos de X-Men, arrancando en 2030 con el primer juego, y Marvel Wolverine sería como la carta de presentación hacia esa trilogía. Ahora, romper con el hype de ese anuncio que seguramente estaba planificado por PlayStation para hacer el anuncio del año en un evento muy importante en los próximos años, es un poco destruirle esa carta a PlayStation. Ya no tienen la potestad de que X-Men sea una sorpresa. Sí. Una sorpresa que ellos, por esta filtración, evidentemente le tenían mucha fe. Se filtró también el contrato con Marvel, donde dicen que ninguna empresa entre 2030 y 2035, que se estima que saldrían estos juegos, podrían anunciar un videojuego en el universo de X-Men. O sea, serían los únicos. Era un contrato de exclusividad muy fuerte. Así que creo que ese es quizás lo más negativo para PlayStation en su estrategia, que le hayan destruido quizás una de las cartas más fuertes que tenían guardada para los próximos 10 años. También se filtró la posibilidad, o por lo menos la existencia, de un Ratchet & Clank a futuro, que no se comentaba esto mucho, porque realmente todo lo que tiene que ver con Insomniac hoy en día fue a Spider-Man y qué podían hacer con esas IPs. Medio que Ratchet & Clank estuvo quedado un poquito olvidado en el tiempo, siendo que tiene uno de los mejores juegos de PlayStation 5. Sí, y es bastante curioso el caso de Ratchet & Clank porque también se filtró dentro de toda la información, porque hay muchísima información de PlayStation
PlayStation empresa, se filtraron los profit y déficit de cada juego. O sea, qué juego generó ganancias y qué juego generó pérdidas. En el caso de Insomniac, todos los juegos generaron ganancias, salvo Ratchet & Clank Rift Apart, que terminó dando una pérdida de unos 5 millones de dólares para PlayStation. Una pérdida que a lo largo de los años, digamos, la pueden llegar a recuperar, pero Sí. uno después de leer este dato termina entendiendo por qué en el roadmap que se filtró el próximo Ratchet & Clank está en 2029, 8 años después del último que salió, Rift Apart para PlayStation 5. Entonces, una larga espera. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque Insomniac está poniendo más fichas en el universo Marvel, porque justamente este juego no le dio ganancias. Igual yo creo que el tema de las no ganancias tiene que ver un poco con que el juego fue uno de los primeros exclusivos de PlayStation Sí. 5 y no había tantas consolas en el mercado. También hubo un desabastecimiento de consolas. Quiero creer que no, yo lo quiero mucho al título, quiero creer que no es porque hubo un cierto desinterés por la propuesta, sino por ahí temas más administrativos. Sí, tiene mucho que ver con eso. También para mí tiene que ver esta larga espera hacia el próximo título, justamente con lo que hablábamos. Aparte de Wolverine, aparte de X-Men, también se filtró la hoja de ruta de lo que viene a futuro con Spider-Man. Tendríamos, antes que Wolverine, en 2025, un juego de Venom, algo que quizás, sin entrar en spoilers, se podía entrever si jugaste Marvel Spider-Man 2. Sería un juego bastante chico, standalone, del estilo de Miles Morales, alguna Sí. propuesta más símil DLC que llegaría ese año. También habría un Marvel Spider-Man 3 que llegaría en 2028. Faltan varios años para eso todavía, pero la carrera de Spider-Man dentro de Insomniac y de PlayStation todavía no habría terminado. También se rumoreaban estas filtraciones, o por lo menos que unas diapositivas que explicaban sobre Spider-Man 2 Online para 2024, que tal vez haya quedado, Sí. un poco desfasado en el tiempo, y también para Wolverine. Sí, yo creo que esa es la parte que más dudas me genera de toda la filtración. Sí. El roadmap es muy claro. Aparentemente en 2025 veríamos Spider-Man 2 multiplayer online, después veríamos a Wolverine y después veríamos a X-Men a lo largo de los años. Pero teniendo en cuenta que The Last of Us 2 Online fue cancelado hace unos días nada más, que PlayStation bajó su proyección de live service de 12 a 6 en los últimos 3 meses, yo no confiaría que esto vaya a ser verdad, porque todo apunta a que iba a ser parte de esa estrategia, y tranquilamente pueden ser o los juegos que dieron de baja, tranquilamente pueden haber sido cancelados como The Last of Us. Entonces sí hay una posibilidad de ver un online, pero no lo vería como algo seguro. No, de todas estas filtraciones creo que es la menos probable y la más tampoco un poco interesante para los usuarios de PlayStation, porque realmente los servicios que están ofreciendo no son tan atractivos en general. Después se filtró también el presupuesto que tendría cada juego de X-Men, que es como el plato fuerte, más allá de Wolverine, que es lo más cerca en el tiempo. Sí. Esta idea de que solamente pueden tener licencia para juegos de X-Men en cierto lapso de tiempo, la gente de Insomniac, con un presupuesto de 120 millones de dólares proyectando a futuro, con 30 exclusivos para marketing. Es un montón de plata. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, se filtraron muchas cosas referidas a los presupuestos. También se confirmó que Wolverine y Spider-Man 2 costaron más de 300 millones de dólares en total. Lo cual es una locura, porque lo posicionan como juegos que ya de lo que se está hablando en la industria, ¿no? Juegos 4AAA, juegos más allá de AAA. Así que es tremendo, y también marca esto que decís vos del presupuesto de X-Men y de los otros juegos, marca un poco cómo esto perjudica a PlayStation a grandes rasgos, porque si el hype baja, si no le va bien a estos juegos y no le va bien a Insomniac en general, no es Xbox, que tiene miles y millones de dólares en sus arcas por las dudas. PlayStation depende de que a su estrategia le vaya bien. Así que no es ningún chiste para Sony. No, y los hackers, como para finalizar, dijeron que lo hicieron simplemente por el dinero, porque no había otra motivación más que eso. No es que están comprados por alguien o llevados por alguien, son independientes, les interesaba el dinero fácil, porque parece que a los 20-25 minutos de intentarlo ya habían ingresado a los sistemas de Sony PlayStation, y les recomendaron que se fijen en su patio trasero cuáles son los problemas que están teniendo de seguridad, lo cual alarma bastante para la gente de Sony. Complica un poco las cosas. Veremos en los próximos años cómo se desarrolla, y también a raíz de esto, si Sony empieza a tener una estrategia un poco más clara de qué viene en los próximos años. Así es. Pero bueno, esto fue Malditos Nerds hablando sobre la filtración de Insomniac Games. Nos vemos en la próxima. Adiós.